Daremos inicio a nuestro servicio de escuela bíblica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Alabaremos el nombre del Señor con el himno Aleluya al Cordero de Dios. Se encuentra en la página 34. Amén. Página 34. Aleluya al Cordero de Dios que dio su sangre en la cruz por salvarnos de nuestros pecados. Es un himno cortito, no tiene más que esta letra, entonces lo vamos a cantar 2 veces para así aprenderlo también. Página 34, Aleluya al Cordero de Dios. Aleluya al Cordero de Dios, aleluya al Cordero de Dios, que dio su sangre en la cruz, que dio su sangre en la cruz, por salvarnos de nuestros pecados. Aleluya al Cordero de Dios, aleluya al Cordero de Dios, que dio su sangre en la cruz, que dio su sangre en la cruz, por salvarnos de nuestros pecados. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, por este momento en el cual, Señor, podemos iniciar nuestra escuela bíblica en tu nombre. Amén. Señor, tú diste tu sangre en la cruz, Señor, y moriste por nuestros pecados. Muchas gracias, Señor. No tenemos cómo pagar, Señor, ese sacrificio, ese don perfecto, Señor, que hiciste, por el cual ahora nosotros, Señor, hacemos parte de este reino, hacemos parte de esta linda familia de la fe a la cual tú nos has llamado. Padre Celestial, nos presentamos a ti, Señor, y es a través de esa sangre maravillosa que te pedimos perdón, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, si hemos pecado, Señor, contra ti solo he pecado, Dios mío, por mis acciones, las intenciones de mi corazón, mis pensamientos, Señor, mis obras me alejan de ti, Dios eterno, y quiero pedirte en esta hora que tú, Señor, puedas limpiarme. Necesito, Señor, esa comunión contigo. Amén, Señor. Y si hay pecado de por medio, esa comunión no existe. Es por eso, Señor, te pido, ten misericordia. Amén. Te presento nuestra escuela bíblica, Señor. Ella está delante de tu presencia. Guíanos, Señor. Tú eres nuestro maestro. Por ser una escuela necesita un maestro. Tú eres, Señor, Amén. el mejor maestro que podemos tener. Amén. Nosotros, vasos en tus manos que sean usados para tu gloria. Amén. Te pedimos, Señor, por cada alumno. Todos, Señor, estamos ávidos por aprender de tu palabra, Amén. por aprender de ti, para acercarnos más a ti, Señor, conocerte más y poder confiar, Señor, esperar. Tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestra fortaleza. Te pido, Señor, que esta lección pueda llegar en el momento propicio en nuestras vidas. Háblalo, Señor, háblanos a través de tu palabra. Es lo que te pedimos, Señor, y ya te lo agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Con la ayuda del Señor, iniciamos el estudio de Hechos, capítulo 25. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Alguna vez se ha propuesto que este libro se llamase Hechos del Espíritu Santo, porque realmente al bajar el Consolador a la tierra, después de la ascensión de Jesús que nos prometió el Espíritu Santo,
Él es el que nos lleva a toda verdad y a toda Amén. justicia. Y todas las acciones que aparecen en este libro son conducidas, sin duda, por este Santo Espíritu de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 25. Leeremos desde el versículo 1 al versículo 12. Tiene por título Pablo apela al César. Así es. Hechos capítulo 25 del versículo 1 al versículo 12. Lo haremos responsivamente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿Quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Porque si algún agravio o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo, todos. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Señor, tu palabra está leída. Este pan celestial ya está servido a la mesa, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Señor bendito, que esta palabra sea lumbrera en nuestro camino. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada corazón que en esta hora asiste a esta escuela bíblica. Y te pedimos, Señor, que a través del poder de tu palabra, que ella, Señor, es profunda, llega, Señor, hasta discernir nuestros pensamientos, tú puedas saciar esa necesidad de nuestro ser que en esta hora, Señor, te busca con vehemencia. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea en el momento propicio y desde ya te la agradecemos. En nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias damos al Señor porque podemos continuar en el estudio de la palabra del Señor. No es un estudio erudito, no tenemos toda el conocimiento histórico, ¿no es cierto? No tenemos toda la teología sistemática, pero una cosa tenemos: queremos servir al Señor. Amén. Queremos que a través de su palabra ella nos hable, que cada persona que pueda asistir a esta escuela bíblica pueda aprender algo del Señor, Amén. pueda sentirse más cerca de Él, pueda reconocerle. El Señor nos pide que lo reconozcamos en todos nuestros caminos. Entonces, sin duda que hoy el Señor algo nos va a enseñar, que esa enseñanza la podamos atesorar en nuestros corazones. El capítulo 24 termina, ¿no es cierto?, en una transición de gobierno.
Félix y Drusila habían sido unos no buenos gobernantes, ya lo hablamos, ¿no es cierto?, de manera bien explayada en las escuelas bíblicas anteriores, y finalmente en esta transición donde hubo una revuelta, donde Félix hacía traer a Pablo que le hablase, pero quedó en esto y hay un cambio de gobierno, llega ahora, ¿no es cierto?, Festo como nuevo gobernador, y queda Pablo en esta transición por 2 años preso en Cesarea. Esta es una prisión donde lo podían ir a ver sus amigos, sus hermanos, le podían llevar cosas. Podríamos decir que es un arresto domiciliario el que tenía el apóstol, lo cual también algunos comentaristas dicen que le sirvió mucho a él para poder descansar de todos estos años de viajes misioneros. Recordemos todos los viajes. Él estaba un día, 10 días y continuaba. Es una labor constante, incesante, y ahora tuvo esta oportunidad de poder estar, ¿no es cierto?, encarcelado. Sin embargo, aún así, él quiere, ¿no es cierto?, continuar con este mensaje que le dio el Señor cuando le mostró la visión de que lo necesitaba en Roma. La lección de hoy nos habla de algo que hemos venido viendo de una u otra manera, y es esta falsa acusación que se le hace al apóstol. Esta falsa acusación, ¿no es cierto?, con la cual una vez más, y en el versículo En el versículo 8 dice: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. También esta era la acusación que se le hacía, ¿no es cierto?, a Pablo cuando llegó a Jerusalén con Trófimo, que era el gentil, que lo vieron unos días con él y después le inventaron que lo había metido dentro del pueblo. Por eso dice el versículo: ni contra el templo, ni contra la ley de los judíos, dice acá, porque, claro, le acusaban de que él había faltado a la ley de los judíos, y como vimos también el versículo donde dice: como a judíos me he comportado siempre, siempre he estado atento a guardar la ley, ni contra los judíos, ni contra el templo, ni contra el César. Acordémonos cuando estuvo el apóstol Pablo en Tesalónica, donde él fue rechazado de la sinagoga y fue al lado donde estaba Jasón, que era un prosélito, es decir, un gentil que se había convertido al judaísmo y que había creído en el Señor Jesucristo. Ahí también se le acusó de que él estaba predicando contra otro rey. Entonces, por eso dice este versículo 8, ni contra César he pecado en nada. Porque en Tesalónica, si encontramos ese versículo más adelante, vamos a ver que decían: él está predicando contra otro rey. Acordémonos que Tértulo, el que lo acusó, dijo: este que anda como peste por el mundo predicando sediciones. Vimos que la palabra sedición quiere decir revolución, revuelta. Estaba como aliviantando al pueblo para que se levantase contra el César, porque él estaba predicando contra un nuevo rey que era Jesús. Entonces, estas 3 acusaciones que estamos resumiendo del versículo 8, ¿no es cierto?, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, él no entró a Trófimo dentro del lugar santísimo, ni contra César, porque el reino de Jesús, él es nuestro rey, pero es un reino espiritual, es otro reino, es otro imperio, son otras las leyes que aquí, ¿no es cierto?, son las que mandan. Entonces él dice: contra nada de eso he pecado. ¿Qué es lo que querían hacer estos judíos, ¿no es cierto? Festo nos muestra un carácter firme, fuerte. Dice que cuando tomó pose, cuando él llegó como gobernador, a los 3 días subió a Jerusalén. Es decir, inmediatamente él comenzó, seguramente Jerusalén era una de las ciudades más importantes, entonces él llegó a Cesarea, inmediatamente fue
A los 3 días llegó a Jerusalén. La historia nos cuenta que Festo era básicamente un hombre bueno. Él gobernó bien a pesar de los problemas que le dejó Félix. Uno de los problemas era precisamente Pablo, lo cual nos habla de un liderazgo, ¿no es cierto?, enérgico. Ahora, aunque habían pasado 2 años del caso de Pablo, aún era importante para los líderes religiosos. Tanto es que ellos no querían más juzgarle. No. La palabra del Señor nos dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él, es decir, contra Pablo, como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. O sea, los líderes religiosos no querían que fuese enjuiciado de nuevo, no. Una vez más estaban preparando una celada, una vez más estaban preparando una emboscada para matar a Pablo en el camino. Entonces, aquí vemos la reacción, ¿no es cierto? Los líderes religiosos sabían que Pablo sería absuelto de cualquier juicio justo. Por lo tanto, realmente no querían que Pablo fuera a juicio otra vez. Ellos querían emboscarlo y matarlos antes de que se llevara a cabo el juicio. Y para esto usaron precisamente Festo, un gobernador nuevo, inexperiente, no tiene mucha experiencia, seguramente lo quisieron tomar por sorpresa, entonces quisieron inmediatamente abordarle el caso de Pablo para poder hacer esto, ¿no? Matarlo. Estos eran hombres religiosos, es decir, guardaban la ley, lo cual nos muestra que no siempre la religión está en comunión con Dios. Así es. Y es algo de lo cual nosotros debemos tener cuidado. Es algo de lo cual nosotros debemos velar. ¿Dónde estamos sirviendo al Señor? ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos está dando, ¿no es cierto?, el lugar donde nosotros estamos? En este caso, ¿no es cierto?, había mentira, querían inventarle una emboscada, había asesinato. Entonces, alguien puede decir, ¿pero cómo? Hemos visto esto y muy de cerca. Lamentablemente acá en Chile, hasta hace pocos años atrás, una secta acá en Santiago, en el Cajón del Maipo, que se hacían llamar, no me voy a acordar el nombre. Ellos sacrificaron un bebé como sacrificio a Dios. Entonces estas cosas no pueden acontecer. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual nos muestra, nos indica el camino. Y esta parte que nos muestra las misiones del apóstol Pablo, nos va contando, fue a Cesarea, volvió a Jerusalén. ¿Y qué tiene de interesante eso? Lo interesante que tiene es que nos muestra cómo el apóstol, guiado por el Espíritu Santo de Dios, él va tomando las determinaciones que corresponde hacer como cristiano. Tenemos las enseñanzas de Jesús, que también nos muestra cómo para cada circunstancia de nuestra vida nosotros debemos conducirnos, para cada una de ellas. No hay una en la cual falte. Le enseña al alfarero, le enseña al constructor, le enseña al médico, a todo. La palabra del Señor nos enseña siempre. Amén. Pero aquí podemos ver cómo eran líderes religiosos, sin embargo había mentira, sin embargo había complot, sin embargo había falsa acusación, que es la lección que el Señor nos tiene hoy día, la falsa acusación. Entonces, que el Señor pueda abrir nuestros ojos. Amén. Para que estemos atentos. Y por otro lado, en Hechos capítulo 23, cuando se inicia esta revuelta allá en Jerusalén, podemos ver acá, ¿no es cierto?, cómo eran los celotes. Los celotes quiere decir los celosos, es decir, los saduceos. Era el grupo del pueblo, ¿no es cierto?, de los judíos.
eran los que iniciaron esta emboscada. Ahora, en el capítulo 25, ya son los líderes, absolutamente, lo cual nos muestra, como dice acá, vemos crecimiento de la corrupción. Un hecho más dentro de los líderes religiosos. ¿Debemos nosotros, como cristianos, escandalizarnos? No. Porque si Dios no está en medio nuestro, estas cosas van a acontecer. Así es. No nos podemos admirar de ellos. No debemos hacerlo. Lo que debemos hacer es cuidar que nuestro camino esté en el Señor. Amén. En Hechos 23, donde el plan para matar a Pablo es lanzado por primera vez, podemos ver que los responsables fueron los celotes, los saduceos, los celosos, el pueblo. Ahora en Hechos 25 encontramos que los líderes están iniciando algo en lo que en un principio estaban involucrados solo someramente. Es decir, en un principio ellos no se hacían tan parte, ahora son los líderes los que están tramando. La falta de Dios en nuestro medio, la falta del Espíritu Santo en nuestro medio nos va a llevar a cometer todo este tipo de atrocidades, como podemos verlo. Basta mirar un poquitito hacia el lado y veremos esto. Entonces, ¿a qué nos ha llamado el Señor? ¿A mirar y juzgar? No. El Señor nos ha llamado para que nosotros, con su ayuda, con su misericordia, estemos en el camino. Para que no nos movamos, como dice, ¿no es cierto?, como dice la palabra del Señor, que no nos movamos ni un poquitito a la derecha ni un poquitito a la izquierda, sino que estemos en medio de la palabra del Señor, en medio del camino. ¿Cuál es la respuesta de Festo frente a esto? Entonces lo tenemos acá, frente a este pedido de emboscarlo. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Es decir, en el fondo hace un juicio, ¿no es cierto? Los que quieran, porque recordemos que Festo llegó a Cesarea, fue a Jerusalén, y acá es donde los líderes, en Jerusalén es donde los líderes religiosos quieren que Pablo venga para hacer la emboscada. Entonces, ¿qué dice Festo? No, yo estoy en Cesarea, entonces vengan conmigo. Es decir, les da la posibilidad de, veamos este caso una vez más, veámoslo para poder resolver esto. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Entonces, un juicio, ¿no es cierto?, dice, bueno, vuelvan conmigo a Cesarea, donde está Pablo custodiado, y allá ustedes lo acusan y hacemos un juicio. Cuando llega, me estoy adelantando las lecciones futuras, cuando llega a Cesarea y se presenta Pablo delante de ellos, les dice estas palabras: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado. Por lo tanto, frente a las acusaciones religiosas, no hay nada que decir. Por lo demás, eran falsas acusaciones porque no había pruebas y no había testigos. Entonces eran falsas acusaciones. Y ahí es donde aparece el Espíritu Santo de Dios. Entonces Pablo dice, no quiero ir a Jerusalén, no voy a ser una vez más juzgado por los líderes religiosos, apelo al César. Como ciudadano romano tenía el derecho, se junta Festo con el consejo de él y dice, como dice el último versículo, ¿no es cierto?, el versículo 12 de que leímos hoy, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Entonces, vemos cómo el Señor va dando la salida, cómo el Señor va mostrando, ¿no es cierto? Sin duda, venir a Jerusalén para él era una vez más arriesgar su vida. Y él lo tenía muy claro, él lo dice acá. El problema no es ese, dice el versículo 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. ¿A quién? A los líderes religiosos. Entonces podemos ver, ¿no es cierto?, la salida que da el Señor
y no la salida, el plan de Dios. Recordemos que Él le Así dijo, te necesito en Roma. Así es. Y ahora ya se inicia el proceso, ya se empieza a despedir. Jerusalén, Cesarea, y va a continuar, ¿no es cierto?, este viaje hasta donde Dios quiera que Él vaya, porque todos necesitaban oír. Le dijo al apóstol que lo llevará delante de reyes, y precisamente donde Agripa, ¿no es cierto?, va a ir luego el apóstol Pablo. Entonces podemos ver cómo Dios va preparando todo esto. Así es. Ahora vamos a entrar en la lección con la ayuda del Señor y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. En el nombre del Señor. Amén. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Amén. La lección de hoy trata sobre la acusación falsa. Así es. Y hay un acusador. Amén. Lo acaba de decir la palabra del Señor. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Hay un acusador. Muchos en la Biblia, y vamos a ver algunos ejemplos, muchos en la Biblia fueron objeto de falsas acusaciones, como José y Daniel. Sin embargo, en otro sentido, cada seguidor de Jesús es objeto de falsas acusaciones. ¿Por quién? Por el acusador de nuestros hermanos. Quien quiera seguir a Cristo, alguna falsa acusación tendrá. Se va a vivir este momento difícil, porque hay uno que acusa. Así es. Ahora, ¿cómo nos defendimos frente a esas falsas acusaciones? Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 33 y 34. Dice en el nombre del Señor. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios Amén. es quien nos justifica. Amén. Habrá falsas acusaciones, pero hay uno que está, como dice el versículo posterior. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Falsas acusaciones. Falsas, no verdaderas. Si nos acusan, ¿no es cierto?, verdaderamente tendremos que asumir nuestra responsabilidad. Estamos hablando de las falsas acusaciones. Así. Habrá falsas acusaciones, pero tenemos a Dios. Amén. El mismo Dios es quien nos justifica. Amén. A través de Jesús, nuestro Salvador. Entonces, estemos confiantes en este camino. Amén. Hay un acusador, pero tenemos el abogado. Tenemos a Dios quien nos justifica. Y Jesús quien intercede por nosotros. Qué maravilloso. Gracias, Señor. Amén. Muchas gracias por esto. Gracias, Porque Señor. la verdad es que, ¿cómo podríamos nosotros responder frente a estas falsas acusaciones? La lección que tenemos, con la ayuda del Señor, tiene por título Pablo ante Festo. En el punto 1 tenemos Pablo acusado falsamente. Versículos 25, 1, 2 y 7 de nuestra lección. 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron. Versículo 7. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén,
presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Una acusación, pero que no se podía probar, una acusación falsa. Dios nos advierte, en primer lugar, contra la malicia. Amén. Dios nos advierte contra esto. Efesios capítulo 4, versículo 31. Dice en el nombre del Señor. Amén. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Quítense de vosotros. ¿Cómo podríamos lograr esto? Tengo que andar, ¿no es cierto?, con una libretita donde diga, ¿no es cierto?, todas estas cosas. Tendría que andar con una libretita donde dijese amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. No, no tengo que andar con una libretita. La presencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón, me va a quitar estas cosas. Amén. Lo que yo tengo, mi naturaleza es naturalmente, por eso es naturaleza, al mal. Pero en la presencia de Dios, cuando yo sienta Amén. ira, Él la va a aplacar. Amén. Cuando vengan palabras torpes de maledicencia, cuando venga la malicia, cúbreme con tu sangre, Amén, Señor. Señor. Retire este pensamiento de mi corazón. Y llegamos arrepentidos. Señor, pensé esto de mi hermano. Señor, le deseé esto a esta persona. Ten misericordia. Y nos arrepentimos y nos sentimos, ¿no es cierto? Pero Él nos advierte. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Amén. Dice en el nombre del Señor. Amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Una vez más aparece la malicia. Así es. Desechando pues toda malicia, el desearle algo a alguien, la falsa acusación, yo inventar algo, la astucia, todo esto tiene malicia, todo esto tiene algo de la cual la palabra del Señor hoy nos está advirtiendo. Amén. Dios nos advierte contra la malicia, que desechemos todo esto. Santiago capítulo 3, del versículo 1 al 10. Dice en el nombre del Señor. Amén. La lengua. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibimos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuoso viento, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Amén. Qué ejemplo maravilloso del apóstol Santiago. Nos muestra, un pequeño fuego puede encender todo un bosque. Así es.
Así como un pequeño timón conduce las grandes naves, ¿no es cierto?, que surcan el mar, así como también colocamos en nuestros caballos, ¿no es cierto?, y lo dirigimos para donde nosotros queremos, así debe ser nuestra lengua. Y lo finaliza de una manera magistral esta inspiración del Espíritu Santo. ¿Acaso, voy a leer versículos 9, 10 y 11. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Mire la ofensa que nos presenta el apóstol. Con ella bendecimos a Dios, pero maldecimos al hombre que fue hecho a imagen de Dios. Entonces, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Lo que hay en el corazón es lo que sale por la boca. Entonces, nos da el consejo ahora, toda malicia. El Señor nos enseña, en esto pensad, en esto pensad. Todo lo que es bueno, todo lo que es de buen proceder. Ayúdanos, Padre. No permitamos que ese pensamiento malicioso entre a nuestra mente. Porque si no, ligerito va a estar en nuestra boca y vamos a estar diciendo cosas de las cuales después nos podemos arrepentir. Había una imagen, recuerdo, donde un religioso sube a un segundo piso junto a la dueña de casa y abre la ventana. Entonces tenía una almohada llena de plumas. Entonces, en algún momento, este religioso corta la parte superior de la almohada y echa a correr las plumas. Entonces le dice a la dueña de casa, mostrándole una lección, le dice, anda ahora a recoger cada pluma que ha salido desde acá. Eso es lo que nos pasa con nuestra lengua. ¿Cómo después nos desdecimos? ¿Cómo después volvemos atrás? Si ya se dijo. ¿Quién escuchó lo que nosotros dijimos? Entonces el Señor nos advierte, no, la malicia no, frena tu lengua. No lo puedo hacer por mis propios medios. Vendrá la rabia y diré lo que tengo que decir porque me tiene que escuchar. ¿No es cierto? Entonces es antes de ese momento. Es antes que el Señor refrene nuestra lengua. Salmo 34, 13. Dice en el nombre del Señor. Amén. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10 la palabra del Señor nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver buenos días, refrene su lengua del mal. Amén. Y sus labios no hablen engaños. ¿Quiere amar la vida y ver días buenos? Refrenemos la lengua del mal. Que el Señor nos dé este censo. Por eso es que estas leyes de este reino, de este Rey maravilloso, mi Rey Jesús, las tiene que grabar en mi corazón. Amén. Si no, tendría que andar con una listita. Eso es yo intentando hacer algo. Eso es la religión. Esa es la gran diferencia de la religión con el Evangelio. La religión es una gran cantidad de normas que yo tengo que cumplir para yo acercarme a Dios, para yo hacer buenas obras, para que Él, ¿no es cierto? Y se flagelan las personas y caminan kilómetros y hacen muchos sacrificios y tratan de hacer buenas obras. Sin embargo, en Belén hubo un anuncio. Emmanuel, Dios con nosotros. Es decir, Dios vino al hombre a través de Jesús, nuestro Salvador, que se hizo hombre. Esa es la gran diferencia. Dios, su Espíritu Santo, viviendo, su Espíritu, nos comparte su Espíritu para que habite en nuestros corazones y así podremos entonces poder cumplir, ¿no es cierto?, poder estar en comunión con nuestro Dios.
si yo en algún momento, el apóstol lo dice, porque a veces ofendemos. Sí, es natural, es de nuestra naturaleza. Pero como el Señor nos enseñaba en estos días, el pecado no se enseñorea de nosotros. Alguna expresión saldrá en algún minuto sin querer, sin darnos cuenta, de la cual después llegamos arrepentidos delante de la presencia del Señor. Pero hoy día el Señor nos dice, nos advierte, antes tiene que ser, ¿no es cierto?, esta comunión con Dios, para que en el momento podamos tener la salida que corresponde, la salida, ¿cómo lo habría hecho mi Cristo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. ¿Cómo habría reaccionado mi Cristo en esta situación, en esta circunstancia? Ahora tenemos, Dios nos advierte contra la calumnia. Salmo 31, versículo 13. Dice en el nombre del Señor. Amén. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Amén. En el Salmo 101, versículo 5 nos dice la palabra del Señor: al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. El Señor no quiere esto entre nosotros. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. Tenemos un abogado. Amén. Tenemos a alguien que nos defiende. Él es el mejor abogado, sin duda alguna. Amén. ¿Qué debemos hacer? Ir yo con mi fuerza, con mi palabra, como hablo más fuerte, como soy más grande, como tengo más poder político, como tengo poder económico, entonces yo voy a... No, doblemos nuestra rodilla. Amén. Hoy día el Señor nos dice que Él hace todo por nosotros. Amén. Es Dios quien nos justifica a través de Cristo, que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Amén. Así es nuestro Dios. Él dará justicia a su debido tiempo, no en el tiempo que yo quiero. Es que tengo que resolverlo. Bueno, si nosotros tomamos esa decisión, el Señor dirá, bueno, resuélvalo. Si yo doblo mi rodilla, el Señor lo resolverá a su tiempo. Proverbios 10, 18. Dice en el nombre del Señor. Amén. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. El que propaga calumnia es necio. Proverbios 10, 17, la palabra del Señor nos dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Entonces, aquí la palabra del Señor nos muestra, no hay tres caminos, hay dos. Hay dos caminos. Aquí en este versículo tenemos dos caminos. El que habla verdad declara justicia, más el testigo mentiroso, que sería el otro camino, engaña. ¿Dónde queremos estar? Con la ayuda del Señor, con su Santo Espíritu en nuestros corazones. Queremos estar en la verdad, queremos estar en la justicia, no mi justicia, no la justicia por nuestras propias manos, la justicia de Dios. Él es nuestro abogado, Él es nuestro juez, Él nos defiende en el momento preciso. ¿Frente a qué? Frente a la lección de hoy, frente a las acusaciones falsas. Esas falsas acusaciones algún día, ¿no es cierto?, serán, como dice el versículo en Apocalipsis, ha sido quitado el acusador de nuestros hermanos, ha sido quitado, en algún minuto eso terminará. Nosotros continuemos en este camino con la ayuda del Señor. Tenemos algunos ejemplos. Ejemplo de David, 2 de Samuel capítulo 10, versículo 1 al 5. Dice en el nombre del Señor. Amén. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hurún su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hunún,
hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Unún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Unún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, entonces volved. Amén. Falsas acusaciones. Falsas acusaciones podemos verlas en una calumnia. Eso fue una calumnia. Ahora Juan el Bautista, Lucas capítulo 7, del 31 al 33 dice: y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flautas y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan, ni bebía vino, y decía: demonio viene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Calumnias, falsas acusaciones. Tenemos también en contra de Jesucristo. Lucas capítulo 23, versículo 1 y 2. Dice en el nombre del Señor. Jesús ante Pilato. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Amén. Falsa acusación, una vez más. Y aquí vemos el mismo caso de Pablo. Lo trataron de acusar de que él se estaba proclamando como un nuevo rey. Falsas acusaciones. Finalmente tenemos contra las acusaciones falsas. Éxodo capítulo 20, versículo 16. Dice en el nombre del Señor: no Amén. hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Claro está. 23-21. Dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Amén. Amén. Proverbios 19:9. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentira perecerá. 25:18 dice la palabra del Señor, del mismo proverbio: martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Amén. Entonces, el Señor nos advierte contra la malicia, el Señor nos advierte contra la calumnia, y ahora el Señor nos advierte contra las acusaciones falsas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer cuando somos falsamente acusados? Mateo capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice en el nombre del Señor: Amén. bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos.
Amén. porque hubo uno que ya pasó por ahí. Amén. Profetas, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, no nos victimicemos. Con la ayuda del Señor tomemos nuestra pose como cristianos. Amén. No responder nada. Mateo 27:12 dice, Pilato interrogando a Jesús, y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Nada respondió. Cerremos la boca como nos señala el apóstol Santiago. Si es una falsa acusación, tenemos un juez, un Dios que nos defiende. Finalmente, hacer el bien. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Amén. Es decir, hacer el bien. Hacer el bien puede llevar este padecer. Hacer el bien puede llevar este padecer, pero hay uno que está mirando. Amén. Y toda esta, ¿no es cierta?, falsa acusación, el Señor hoy día nos advierte. Nosotros, cada uno de nosotros, contra la malicia, contra la calumnia, contra las acusaciones falsas. ¿Y qué hacer cuando somos falsamente acusados? Gozaos y alegraos. Amén. En segundo lugar, no responder nada. Y en tercer lugar, hacer el bien. ¿Cómo puedo lograr esto? Solo no puedo. Solo me es imposible. Solamente con la ayuda del Señor, con su gracia y con su Espíritu Santo, conduciéndome a toda verdad y a toda justicia. Solamente así lo conseguiré. Entonces, consagrémonos al Señor. Busquemos al Señor. Estemos cerca de Él, en comunión, para que así podamos mantener este vínculo precioso y podamos ahora hacer el bien, gozarnos y alegrarnos y cerrar nuestra boca cuando fuera necesario. Amén. Todo lo dicho y hecho, al Señor toda honra, gloria y alabanza. Le invito a que demos gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué maravillosa, Señor, es tu palabra. Cómo ella nos muestra, Señor, cómo ella nos enseña. Señor bendito, graba esta lección en nuestros corazones, para que en el momento, Señor, de la acusación, en el momento del pensamiento malicioso, Señor, tanta enseñanza que nos diste hoy a través de tu palabra, Señor, Gracias. grábala, Señor bendito, grábala, para que así podamos conducirnos, nuestra lengua, Señor, pueda ser refrenada, podamos tener dominio sobre ella, para no hablar falsas acusaciones, para no hablar en contra de nuestro hermano, Amén. para que no maldigamos, Señor, por ella y luego te estamos bendiciendo. Amén. Gracias, Señor, por toda esta enseñanza. Quita de nosotros, Señor, que seamos testigos falsos o que acusemos falsamente. Dios eterno, que tu verdad, tu justicia esté en nuestros corazones, y para eso, Señor, no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Tú tienes que estar en medio nuestro. Tú tienes que estar, Señor, habitando en nuestros corazones. Por eso te invitamos en esta hora. Ven a vivir dentro de mí, Señor. Amén. Como dice ese himno, ven a mí, corazón, oh Cristo, que en Él hay Amén. lugar para ti. Señor bendito, nuestro corazón está abierto para ti. Amén. Hay una linda morada, Señor, Amén. para que tú puedas estar con nosotros y Amén. así, Señor, refrenar nuestra lengua, nuestros actos, nuestros pensamientos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu lección. Te pido por cada alumno, Señor, desde el mayor hasta el menor, puedas haber sido bendecido por Amén. tu palabra, en lo que ya te agradecemos, en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Finalizaremos nuestra escuela bíblica alabando al Señor con la doxología al Padre, Hijo, Redentor. Al Padre, Hijo, Redentor y Espíritu
Oremos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.